Muy buenas tardes con todos y todas, soy Andrea Ortiz y hoy en el Centro Académico Romanos retomamos el tema de las escuelas literarias. Vamos a iniciar con el romanticismo, pero por supuesto antes de explicar quiero saber qué es lo que ustedes piensan, chicos, sobre el romanticismo. A ver, ya, muy bien, alguien me dice en corazoncitos, ya, ¿en qué más? En gente enamorada. Sí, a ver, ¿qué más? Síganme diciendo. Ya, muy bien, en parejas. Alguien dice por ahí en una pareja tóxica. Bueno, ya. Les diré una cosa. En su mayoría estamos equivocados en esto. ¿Por qué? Porque el romanticismo no es exaltar la belleza del amor, de la prosperidad. Al contrario. Aquí hablamos de un sentimiento melancólico, de ese momento en el que las personas acaban una relación y se sienten tan mal. Se puede decir que incluso llegan a caer en una desesperación, llegan a deprimirse. Entonces, en vez de pensar en corazoncitos, vamos a pensar en corazones rotos para describir mejor. El romanticismo es un movimiento cultural que surge en Alemania a fines del siglo XIX. Pero hay que tener en cuenta que los primeros síntomas de la sensibilidad romántica habían aparecido ya a mediados del siglo XIX en Inglaterra. Se caracteriza por el predominio de la imaginación y el sentimiento del autor. Continuemos. Nos daremos cuenta que su influencia llega hasta la actualidad. Y dentro de las características del romanticismo, lo más importante es la exaltación del yo. ¿Por qué? Porque aquí nos damos cuenta que el autor se exalta tanto, muestra su grandeza, muestra su dolor, se expresa tanto, tiene esta parte del subjetivismo de su vida, que muchas veces es un tanto pesimista. La melancolía y desengaño. Usualmente en estos textos del romanticismo o nos hablan de un amor prohibido que no puede ser, o nos hablan de un engaño y cómo lo descubren. Los románticos usualmente rechazaban la época en la que les tocó vivir. Se lamentaban tanto de vivir en una época a la cual ellos creían que no pertenecían. Por supuesto, tenemos que recordar que los románticos tenían una fascinación por lo nocturno. Muchas personas van a decir que los románticos tenían fascinaciones extrañas por la muerte, por los cadáveres, por los castillos abandonados, por las cosas terroríficas. Cuando hablamos también del romanticismo, hablamos de esta obra imperfecta, inacabada y abierta, frente a las obras perfectas, concluidas y cerradas que teníamos antiguamente. Entre los autores vamos a nombrar a dos importantes. Vamos a nombrar a Becker con Rimas y a Víctor Hugo con Los Miserables. La mayoría ya de haber visto la película de Los Miserables, pero les comento, tiene libro. Son 2 tomos muy buenos, les recomiendo, vayan a leer. Acabando de ver el video, por favor les solicito y lean un poco Los Miserables. Continuamos con el realismo. El realismo surge en Francia y busca la descripción detallada de lugares. Utiliza el lenguaje popular y regional. Vamos a ver unas cuantas características del realismo. Vamos a decir que tiene un habla popular, un registro coloquial. Se analiza, reproduce y denuncia los males que aquejan a su sociedad. ¿Qué nos quiere decir esto entonces? El realismo es demostrar todas aquellas historias ignoradas por la sociedad, de las personas marginadas. Se puede decir, qué sé yo, de los homosexuales,
de algún pueblo que no haya sido tomado en cuenta antes, de demostrar la vida que se tiene ahí. Vamos con los autores. Jorge y Casa Coronel, con Guasipungo, Cholos, el Chuya Romero y Flores. También tenemos a Joaquín Gallegos Lara, Los que se van, Las cruces sobre el agua. A Dostoyevsky con los hermanos Karamazov y a León Tolstoy con Guerra y Paz y Ana Karenina. Continuemos con el naturalismo. El naturalismo surge en Francia con Emilio Zola. Sus ideas positivista, materialista, niegan la existencia de un mundo espiritual. El naturalismo surge en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Este también tiene un aire pesimista. Desestima lo espiritual y estudia al hombre siempre desde lo material. Aquí podemos decir que se integra este pensamiento que después de la muerte no hay nada. Es una cosa oscura y hasta ahí llegó todo. No pretende divertir al lector, sino instruirlo. Le da bastantes descripciones en sus textos. También usa este lenguaje regional, popular. Entre los autores tenemos a Emil Zola con Nana y Vicente Velasco Ibáñez con La araña negra. Continuemos con el parnasianismo. A muchos les va a interesar leer sobre el parnasianismo. Este nace en Francia y busca la perfección del verso. Ahora, ¿por qué les va a gustar un poco más este texto? Porque usualmente tiene la visión del amor carnal. Sí, exactamente lo que ustedes están pensando. A eso nos vamos a enfocar. Pero bueno, tiene una objetividad en comparación con el sentimentalismo exagerado. Vamos a ver algunos autores y obras. Tenemos que recordar que Venus es citada como modelo de mujer. Tenemos a Lisle, que es destacada por sus poemas antiguos, y a Esmaltes y Camafeos de Pierre Gautier. Vamos al modernismo. Y el modernismo tenemos al máximo exponente Rubén Darío con su libro Azul. Nombre completo, bueno, más bien dicho, Rubén Darío era el seudónimo de Félix Rubén García Sarmiento. Entre las características del modernismo tenemos que utiliza el verso libre, es decir, no está sujeto ni a rima ni a métrica. Usa arcaísmos, latinismos, entre otros, y se dice que el poema modernista quiere pintar y hacer música con las palabras. Recuerden que el modernismo es lo que se dio inicialmente en América Latina, ya saben, con Rubén Darío, a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX. Continuemos con los vanguardismos. El vanguardismo se refiere a las obras experimentales e innovadoras, en particular en lo que se respecta al arte, la cultura, la política, la filosofía y la literatura en el siglo XX. Iniciemos con el futurismo. El futurismo, como lo dice la palabra, es de ver hacia el futuro. Surge en Europa en torno a los años de 1910. Es un movimiento subversivo que proclama su hastío y cansancio de quienes no soportan el peso de la civilización occidental.
Aquí se exalta la guerra como la purificación e higiene. Y además, enaltece lo masculino frente a lo femenino. Pero cuando decimos que se exalta la guerra como purificación, ¿por qué se da? A ver si alguien me puede decir. Veamos, dice, la guerra equivale a menos gente, muere mucha gente, se limpia la suciedad de la sociedad. Ya, muy bien. Sí, esta purificación es una limpieza como tal del mundo. Pero bueno, tenemos al manifiesto futurista publicado por el poeta Filippo Tommaso Marinetti en 1909. Continuemos. El expresionismo. A ver, ya después vamos a ir viendo poco a poco esto. Y aquellos que no han leído todavía, les recomiendo también vayan a leer. Recuerden, ya tienen 2 tareas hasta el momento. Dice, no se imita la realidad. ¿Qué es esto de no se imita la realidad? Es que sí, se va más allá. Tenemos entre los autores a Franz Kafka con La Metamorfosis, vayan a leer por favor. Bueno, el expresionismo se desarrolla en Alemania entre 1905 y 1925. Es un movimiento estético que se originó por el rechazo hacia el arte, como representación de realidades externas. Continuemos con el cubismo. ¿Qué es el cubismo? El cubismo inicialmente es un movimiento pictórico que influye en la escultura y en la literatura, representando el análisis de las estructuras de la realidad. Su máximo representante fue Guillermo Apollinaire, quien destaca el carácter intelectual. Aquí se publican los caligramas, que es realizar un poema en forma de algún objeto. Continuamos con el dadaísmo. El dadaísmo es un movimiento fundado por Tristan Tzara y se basa en la técnica del automatismo y la virtud de la imagen en sí y para sí. Se basan en lo absurdo, en lo carente de valor, en aquello que la gente no comprende. Tiene unos medios de expresión un tanto irónicos, satíricos, a través de este gesto del escándalo y sobre todo de la provocación. Continuemos con el ultraísmo. Este tenía como premisa trabajar alrededor de la metáfora, que es un recurso literario por excelencia. Aquí se elimina la rima. Y uno de sus mayores representantes fue Jorge Luis Borges. Vamos al surrealismo. El surrealismo se caracteriza por esta interpretación de la realidad desde el sueño, desde el inconsciente, la magia, la irracionalidad. Podemos expresar o tratar de comunicar mediante sueños, ¿sí? ¿Qué es lo que llamamos el inconsciente? Como bien lo dice la palabra, aquello que no está presente, que no es consciente. Es una conjunción de imágenes dispares, reales o irreales, tanto en el tiempo como en el espacio. Da importancia a lo absurdo, la destrucción y lo misterioso.